Se llama tricolotraco en Galzagatos y es diminuto como una pulga. Bueno, un poco más grande que una pulga, pero no mucho más. Y es un gorro rojo, sí señor. ¿Y qué es un gorro rojo? Pues un gorro rojo no es un duende, ni un gnomo, ni siquiera un diablillo. Un gorro rojo es un gorro rojo. ¡Y punto! Dicen que tienen buen carácter y que son juguetones y golosos, y curiosos, que todo hay que decirlo. También traviesos y algunas veces gruñones, pero solo si tienen una buena excusa. Y eso pasa a menudo. ¡Fuera! ¡Sense la sarnoso! Esta historia comienza en casa de Chines, el molinero del Valle Verde. Chines y su mujer no tenían hijos. Debieron pensar que con un gorro rojo en casa ya tenían suficiente. Ya lo creo, tenían más que suficiente. ¡Madre mía, qué vida! Todo el día subiendo y bajando por las cadenas del hogar, comiendo buñuelos y haciendo ruidos en el desván. Y sobre todo, dándole a la molinera buenos pellizcos en el Bueno, sigamos con la historia. Una noche se oyeron unos zambombazos tremendos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La fin del mundo va a estar esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre La de casa yo! temblaba y ¡La Gorro fin del Rojo no mundo! podía ¡Ay, dormir. qué pena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pobre de yo! ¡Ay! Al día siguiente, sin decirle nada, el molinero y su mujer se fueron a toda prisa. Gorro Rojo creía que se habían ido de vacaciones o que estaban hartos de él. Se había quedado solo. Era la guerra, que había llegado al valle y todos se habían marchado. ¡Qué rabia! ¿A quién voy a molestar ahora? ¿A quién voy a pellizcar? ¿A los ratones? En aquel pueblo ya no tenía futuro como Gorro Rojo, así que con su gorro rojo como único equipaje, decidió ver mundo e irse a Francia. ¡Oh, la, la! Pero el viaje no fue nada fácil. Tuvo que cruzar unas montañas altísimas. Hacía mucho frío y todo estaba lleno de nieve. Poco a poco, caminando valle abajo, haciendo autostop a unas ovejas que por allí pasaban y yendo por carreteras, llegó a una ciudad. ¡Madre mía! ¡Cuánto movimiento! ¡Cuánto ruido! ¡Qué montón de gente humana! ¡Y qué casas tan altas! ¿Y los coches? Si no tienes cuidado... ¿Te embisten? Pobre Gorro Rojo. 3 semanas estuvo vagando por las calles. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué haré sin amo, sin casa? ¡Ay, ay, ay! Ay, Había pobre perdido de yo. completamente ¿Qué la haré paciencia y sin lloraba casa? moco tendido cuando, de Ay, ay, repente, ay, ay, vio ay. una fila de gorros rojos que llevaban mochilas y carteras a la espalda. Se alegró muchísimo, aunque ellos no tenían muy buena cara. Alguno bostezaba. ¿Qué hacéis aquí? Esperar al autobús. El autobús de la escuela. De buena gana me habría quedado en la cama. ¿Una escuela de gorros rojos? Hombre, claro, ¿qué te pensabas? Los tiempos cambian y hay que estudiar mucho. Hay que renovarse, mon ami. Lo primero que aprendió en esa escuela para gorros rojos es que con esa pinta de montañés en la ciudad no iba a ningún sitio. Así que se fue a unos grandes almacenes para gorros rojos. Planta sexta, gorros rojos. Y se vistió según los tiempos modernos. Pero el traje le duró poco. Parecía un espantapájaros.
Le mandaron al piso de una pareja en el centro de la ciudad. Ella era maestra y él músico, y tenían una niña guapísima, Valentina, con la que pronto hizo buenas migas. Jugaban todo el día. Ya verás. Lástima de perro, un mastín como una catedral. No es la casa de Chinés, pero no me puedo quejar. Pero echaba de menos la vida en el Valle Verde. La escuela era un rollo. Todo el día 2 más 2, 4, 3 más 3, 6... ¿Y los franchutes? ¡Unos membrillos! Que si bonjour, que si croissant, que si je suis désolé. Lo que quería el gorro rojo era volver a la casa de Chinés a hacer trastadas por el desván y a pellizcarle a su mujer en el... Bueno, sigamos con la historia. Mi casa. Un buen día llegaron noticias de España. Había terminado la guerra y la gente volvía a sus casas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ¡qué alegría! ¡Madre mía, qué ilusión! ¡Ya puedo regresar! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, qué ilusión! ¡Ya puedo volver! Sin perder tiempo, el gorro rojo emprendió el camino de vuelta a casa. Por cierto, si alguna vez pasáis por Francia, tened cuidado con los horarios. Al gorro rojo le rugían las tripas y todos los restaurantes estaban cerrados. Así que, sin parar... ¡Adelante, tricolotraco! Llegó a su querido Valle Verde. Ya podían haber hecho un túnel. Y resulta que se encontró con Chinés y su mujer de nuevo en el molino. ¡Qué alegría! Desde entonces les sigue robando los huevos del gallinero. Les llena la casa de estiércol y alguna noche les quita la almohada y la colcha. Y esconde las tijeras y las llaves de casa. Y es que las viejas costumbres no hay que perderlas. No hay que perderlas nunca. Aunque a la molinera ya no le pellizca. Ahora ella hace unas crepes riquísimas. ¡Qué buenas están! ¡Tan buenísimas! Un, dos, tres. El villano vino llano, el villano sabe bailar con una chica muy guapa que siga de este lugar. El tío de Floripes con bailaba de pasar, se brilló con mechitones de café de Nueva ¡Pobre de yo!